8:40, continuamos en Ampliación de Noticias. Nos acompaña ahora el congresista Eduardo Salguana de la bancada de Alianza para el Progreso. Vamos a hablar con él también. Vamos a hacer un balance de lo que ocurrió el día de ayer en el Pleno y hay que empezar tocando el asunto de la ley denominada Mordaza, la ley Mordaza, que finalmente no se ha votado. Y usted nos adelantaba algunas impresiones, me gustaría que las compartan con quienes nos están escuchando y viendo también sobre lo que ocurrió y lo que va a ocurrir. ¿Cuál es el destino que usted anticipa para esta ley? Mávila, Fernando, muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, el día de ayer, luego de las consultas que hiciéramos varias bancadas al presidente del Congreso, preocupados porque consideramos que este proyecto de ley en realidad ya debe pasar al archivo. O sea, creo que nos hemos generado un enfrentamiento innecesario con un sector importante para el país como es la prensa, y no hay necesidad de hacerlo en un momento que requerimos, al contrario, estabilidad para sacar adelante al país. Luego nos enteramos que el presidente de la comisión estaba de viaje. Sin embargo, se había encargado al secretario de la Comisión de Justicia, el colega Paredes, para que se encargue de la sustentación luego del cuarto intermedio. Se colocó en la agenda en la tarde y luego vimos un espectáculo un poquito farsesco porque un colega de la misma bancada pidió que vuelva al cuarto intermedio y que había que continuar debatiendo cuando todos sabemos que ya está todo debatido, todo está dicho, las bancadas tienen su posición y el problema de fondo para ese sector que insiste lamentablemente en este malhadado proyecto, en que no tienen votos. Ese es el problema de fondo. Entonces están haciendo cálculos para conseguir votos no sé de dónde y lo han postergado. Cuando dice para malhadado sector, semana. ¿de qué bancadas estamos hablando? ¿Perú Libre? Estamos hablando de los autores del proyecto, que son básicamente de ese sector político, ¿no? Ahora, pero la ley obtuvo 69 votos en primera votación. Así Digamos es. que esperanza pueden albergar. Bueno, es lo último que se pierde, dicen, ¿no? El dicho popular. En todo caso, lo que ya, lo concreto es que en el debate anterior, las bancadas que en algún momento respaldamos o respaldaron el proyecto, han evaluado y hemos considerado, en el caso concreto de APP, que no es pertinente aprobar un proyecto que además no modifica, además una figura ya existente. Estas figuras ya están en el Código Penal, las probables sanciones también están, y cada ciudadano que se sienta afectado recurrirá al Poder Judicial en lo que corresponde, ¿no? Pero en este caso el proyecto de ley yo considero que ya debería ponerse a votación y archivarse porque creo que es lo mejor para el país. ¿Usted cree entonces que ha habido ayer una especie de montaje o de farsa para, por una parte, no hacer saber que el señor Gonza, que es el que había solicitado el cuarto intermedio, no estaba en el Perú, sino en El Salvador, visitando, parece, las obras que hace el presidente Bukele allá, sino que además ha habido un juego de manera tal que el secretario, que hubiera podido levantar ese cuarto intermedio y permitir que se pase al voto, actuó bajo presión de Flavio Cruz y otros miembros de la bancada de Perú Libre? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado como mecanismo? ¿Es una farsa? ¿Es una burla para ocultar que no tenían el número de votos necesarios para que se apruebe esa ley? Lo que yo supongo es que el secretario de la comisión se vio de alguna manera forzado a intervenir porque no estaba el presidente. Y lo extraño fue también que el vicepresidente estaba... ¿La mesa directiva sabía que el señor Gonza no estaba? Yo creo que sí, porque cuando fuimos a consultar nos dijeron que efectivamente el colega estaba fuera del país y que quien iba a participar a nombre de la comisión era precisamente el colega Paredes. Paredes, ¿no? Tenía que sustentar y luego votarse. Así es. Pero eso no pasó. Ese es el procedimiento. Claro, cuando empieza el debate pide la palabra el colega Flavio Cruz, es el portavoz de la bancada de Perú Libre, y él le explica que en su concepto esta norma no ha sido aún debidamente debatida y que hay que continuar con el tema y pide que continúe el cuarto intermedio. Reglamentariamente, el presidente de la comisión informante lo que puede hacer es aceptar el cuarto intermedio y eso es lo que hizo Paredes. El cuarto intermedio que parece el medio intermedio o el 3/4 intermedio. Bueno, a estas alturas. Ya es uno completo, ¿no? A estas alturas en realidad, ¿no? Porque estamos ya 2 plenos en las cuales hemos, y esta es la tercera en la cual estamos viendo este tema. Y creo que las posiciones ya están claras. Ahora lo peor es que esto se va a trasladar hasta el mes de junio, porque la siguiente semana de representación. Así es. Y creo que es importante que en temas como este cruciales hay que zanjarlo.
hay que definirlo. Y creo que aquí ya las posiciones están claras. Señor Saluana, permítanos ir a un cuarto intermedio a nosotros también. Tenemos que ir a lo que llamamos pausa, después de la cual quisiera que... Está en el reglamento. Que será levantado apropiadamente. Y que nos diga después una palabra sobre otras leyes que han sido elaboradas recientemente en el Congreso, una que ha sido publicada ayer por el gobierno que modifica los términos de la prescripción en casos penales que pueden ser graves y que pueden terminar beneficiando a personas implicadas en corrupción. Nos va a dar su opinión sobre eso, de la misma manera que el voto que se ha hecho ayer para interpelar al ministro de Energía y Minas por haber omitido información sobre sanciones a él en el currículum que presentó para ser nombrado ministro. Nos contestará sobre esos dos puntos, por favor, después de la pausa. Vamos a ver. Son las 8:51, estamos conversando con el congresista Eduardo Saluana de la bancada de APP, vocero alterno de esta bancada, que nos ha dado su punto de vista sobre la maniobra que tuvo lugar ayer en el Congreso para que no se vote la famosa ley Mordaza, una ley que pretende endurecer las penas a quienes incurran en delitos de difamación. Se hicieron otras cosas ayer en el Congreso, una que no se hizo ayer, sino unos días antes, pero que pasó desapercibida, es esta ley que modifica los términos de la prescripción en los procesos penales. Supone una modificación del Código Penal por una parte y del Código Procesal Penal por otra. La ley ha sido promulgada por el Ejecutivo el día de ayer. Explíquenos, por favor, de dónde procede esta ley y qué interés tiene, qué cosa aporta a un país que tiene dificultades para mantener con eficacia la lucha contra la corrupción. Es un proyecto de ley que fue planteado por la bancada de Perú Libre. Flavio Cruz. Sí, creo que Flavio. Y que desde el punto de vista de la defensa aporta un concepto por la cual se respetaría o se propendería a respetar de mejor manera el principio del plazo razonable. Es decir, en este momento los plazos de prescripción son laxos, ¿no? Y generan que los procesos de investigación demoren de manera excesiva y no se aplique la prescripción, que es una manera de extinguir la acción penal por el transcurso del tiempo. El laxos no, porque está definido, ¿no? Es la pena más 50%. La pena que se pide en el 50%. Ese es en el... Así se define el plazo de prescripción. Exacto, esa es la definición ordinaria, ¿no? En el peor de los casos, ya el máximo más la mitad, más el 50%. Ahora lo que se está diciendo es que estamos hablando acá de la suspensión de la prescripción, de computar la prescripción. Entonces, digamos, hay un procedimiento administrativo que puede durar 2, 3, 4, 5 años. Entonces, durante ese lapso, la prescripción se suspende, el computar la prescripción. En este caso, lo que dice la norma es esta suspensión no va a durar más de 12 meses. Por eso te digo, desde la perspectiva de la defensa, digamos que se puede cumplir... Congresista Saluana, sí, perdona. Sí, no, adelante, Mávila. Sino que teníamos que interrumpirlo un minuto, está hablando el presidente del Consejo de... López Obrador. Retomamos, Mávila, nuestra conversación con el congresista Saluana. Sí, y le preguntábamos respecto a esta ley aprobada y usted decía que, claro, que los procesos se dilatan mucho y que esto definitivamente va en pro de las defensas de los investigados que tienen que estar tanto tiempo, ¿no?, con una espada de Damocles, digamos, sin saber cuál es el resultado de la investigación y del proceso judicial. Sin embargo, hay especialistas que dicen que el tiempo al que se ha reducido todo esto es muy corto. Dice, dejarlo en un año es muy grave, porque, por ejemplo, hay procesos de extradición que toman un tiempo. Que más allá de lo que el Poder Judicial buenamente pueda hacer, ya depende de otros países, de la decisión de otras instancias, y que esta ley a la larga lo que haría es finalmente favorecer a muchos de los investigados en la actualidad. Y llama la atención que la ley haya sido impulsada nada menos que por Flavio Cruz, de Perú Libre, ¿no?, bancada investigada, y por Acción Popular, que tiene... A ver, ¿cuántos congresistas que son parte de investigaciones fiscales? Por lo menos 4. Por lo menos 4. De ahí era nuestra sorpresa y por eso le preguntábamos, ¿ustedes habían puesto sobre la balanza realmente el beneficio y el costo que tendría para la lucha anticorrupción esta norma? Por otro lado, en el Congreso también está circulando un proyecto para que el Congreso ahora designe al procurador
después de que conociéramos otro sobre el Contralor, que ya no sería propuesta del Ejecutivo. Y uno siente que el Congreso lo que está haciendo es empezar a cooptar instituciones, a tratar de modificar todo para que sea el Congreso el que decida y nombre a los altos funcionarios del Estado. Primero, sobre la norma publicada, sin duda alguna hay interpretaciones, hay posiciones, y en la última que tú señalas, efectivamente, el recorte de los plazos puede generar ese escenario que tú señalas, ¿no? En todo caso, son normas que se puedan revisar, y yo recuerdo mucho que en el debate estuvimos en ese punto de vista, y vamos a verlo. O sea, esta es una norma que se ha publicado el día de hoy, vamos a hacer una revisión hoy inmediata. Está en vigencia, congresista. ¿Se publica hoy? Sí. ¿Ya salió? Sí. Ya, entonces, pero bueno. Vigente desde mañana, ¿no? No, vigente desde hoy, se publicó ayer. Ayer, perfecto. Entonces hay que revisarlo con objetividad y plantear los correctivos que sean necesarios y prudentes, ¿no? Sobre lo segundo, yo creo que hay una percepción en cierto sector de la sociedad, políticos, académicos, de que el Congreso estaría en un afán de copamiento, un afán de esa naturaleza, ¿no? Yo no lo veo así en realidad, pero yo preferiría, por ejemplo, que en ese momento habría temas que no entremos a revisar ni a discutir. ¿Por qué? Con mayor profundidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de los entes electorales, que mucho se ha discutido, ¿no? Que el jurado, que el OMPE. Yo creo que a veces... Exacto. Yo creo que a veces generamos desde el Congreso escenarios de confrontación y de inestabilidad innecesarios, ¿no? Por eso es que permanentemente APP, por ejemplo, se ha opuesto a determinadas iniciativas en relación al presidente del Juzgado Nacional de Elecciones, al tema de la Junta Nacional de Justicia, al tema de la OMPE, porque creemos que son entidades constitucionalmente autónomas que merecen un espacio de trabajo. ¿La Procuraduría está dentro de eso? Yo creo que sí, porque se ve como una suerte de pretender lo que tú señalas, ¿no? Que haya una injerencia, una interferencia del Congreso y un afán de copamiento que en mi concepto no existe, ¿no? Pero damos algunos elementos que pueden justificar esta interpretación y creo que hay que evitarla. Sí, sobre todo que se trata de la institución más desacreditada de nuestro país, que está legislando y buscando tomar decisiones más que nunca sobre otras instituciones que deben ser autónomas, que no deben depender de un voto político, como naturalmente el poder electoral, ¿no? Eso sería... Sí, y yo creo, Fernando, que tiene una desaprobación que desde mi punto de vista no se justifica en gran medida por el trabajo que yo veo despliegan mis colegas. Yo veo un enorme esfuerzo, quizá con errores, con desaciertos, como es natural, pero veo yo una voluntad de trabajo, un empeño, y obviamente hay algunos errores y desaciertos que lamentablemente priman sobre lo positivo, ¿no? En este caso, lamentablemente, eso es lo que hemos constatado, porque la ley famosa Mordaza, que ya en sí misma es más que cuestionable, hay toda una farsa en función de la cual ni siquiera se puede votar sobre eso. Luego aparece esta ley que de facto va a beneficiar a algunos procesados por corrupción. Y bueno, ¿qué cosa quiere usted que se piense, no? Usted dice que no se merece tan baja tasa de aprobación, pero eso depende de la opinión de las personas y de lo que percibimos. Muchas gracias en todo caso por defender su institución con los argumentos que ha podido. Muchas gracias por estar acá. Encantado, buenos días. Un buen día, señor Eduardo Salguana, que es el vocero alterno de la bancada de APP. Nos vamos a la pausa, Mabela. Hacemos una pausa, 9:01.